Listo, pues nuevamente buenos días y muchas gracias a quienes están participando en este track de materiales y recursos. Nuevamente gracias a los patrocinadores y a las alianzas por hacer posible este evento. Y un agradecimiento especial a Europerfiles, a nuestra empresa miembro, por hacer posible este track específicamente y conectarnos pues con esta speaker de alto nivel. Tenemos unas palabras de parte de Gisela Dalton de Europerfiles. Por favor, Gisela, si pudieras activar tu micrófono y darnos parte de la bienvenida. Listo, ya lo tengo activo, José. Tú me dices si estamos bien. Sí, ahí te escucho. Súper. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a Guatemala Green Building Council por hacernos parte de una América sostenible. Tal y como dijo José, mi nombre es Gisela de Dalton y pertenezco a Europerfiles. Desde hace más de 25 años somos distribuidores exclusivos para Centroamérica y Panamá de la marca de PVC Comerlin. Y pues definitivamente el respeto por el medio ambiente es algo que nos preocupa mucho a nivel mundial. Y por supuesto, antes de la pandemia que estamos viviendo todos. Es por ello que el concepto de la sostenibilidad se ha extendido de forma exponencial desde nuestra propia rutina cotidiana hasta en los procesos productivos de fabricantes como Comerlin. Hoy pues nos acompaña Diana Torres. Diana, bienvenida. Gracias. Arquitecta prescriptora de Comerlin España. Diana pues tiene una especialización en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y una maestría en diseño BIM 3D y arquitectura sostenible. Ha preparado para nosotros el tema ciclo de vida de la ventana y la forma de conocer los impactos de los productos pues es a través de una DAP, que es la Declaración Ambiental de Producto, y es una ecoetiqueta de tipo 3, cada vez más necesario en proyectos sostenibles, que se basa en el análisis del ciclo de vida. Pues Comerlin ha sido la primera firma del sector en obtener la DAP. Su obtención es un pequeño paso más para el compromiso con la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Les agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy y sin más, pues quiero dejarles a Diana. Hola, pues muchísimas gracias Gisela, muchísimas gracias José Manuel por esta oportunidad que nos dais, por dejarnos participar de este evento tan interesante. Dado que vamos con un poquito de retraso, si os parece bien, vamos a entrar directamente en materia, ¿vale? Y voy a pasar a compartir mi pantalla para poder comenzar la presentación. Sí, Diana. Vale, fenomenal. Fenomenal. Pues venga, comenzamos. Como decía Gisela, vamos a hablar de lo que es el análisis de ciclo de vida de una ventana. ¿Qué es un análisis de ciclo de vida y cómo podemos entender en qué consiste este análisis de ciclo de vida? Bien, pues la forma de poder tener esos valores de ese análisis de ciclo de vida de un producto es a través de una DAP, de una Declaración Ambiental de Producto, que es la presentación que habéis estado viendo justo anterior a nuestra presentación como tal. Esta declaración ambiental de producto, como dice Gisela, es una ecoetiqueta tipo 3. En las construcciones de máxima eficiencia energética, por ejemplo, edificaciones tipo Passive House o edificaciones que busquen sellos de sostenibilidad como puede ser BREEAM, LEED o como puede ser, por ejemplo, Verde, el poder mostrar esta declaración ambiental de producto a los estudios de arquitectura y a los asesores de estos sellos de sostenibilidad son puntos que juegan a nuestro favor desde el punto de vista de que nosotros podemos decir cuál es el impacto que tienen nuestros procesos productivos y nuestro producto como tal. Estas declaraciones ambientales de producto miden cuantitativamente el impacto ambiental de este producto. ¿Por qué? Porque se hace en base a una serie de toma de datos, que es lo que se conoce como el análisis de ciclo de vida. Esta declaración ambiental de producto es una declaración voluntaria, lo cual pone en mayor importancia esa concienciación que las empresas tenemos con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Si, por ejemplo, Comerlin tiene esa declaración ambiental de producto porque no es una declaración obligatoria, sino que es voluntaria, es porque nosotros mismos estamos muy concienciados con la sostenibilidad. Nosotros mismos queremos conocer los impactos que generan nuestros procesos a la hora de fabricar nuestros productos y nosotros mismos somos los que queremos poner remedio en las etapas, en los procesos en los que a lo mejor no seamos tan sostenibles. Lo bueno que tiene una declaración ambiental de producto es que es una declaración que ha de ser verificada por un agente externo,
¿vale? De ahí su neutralidad, por decirlo de una manera. Este agente externo, cada fabricante elige con quién trabaja. En nuestro caso trabajamos con AENOR, que Gisela me consta que me dice que allí es conocido. Aquí en España es muy, muy conocido y, de hecho, es la entidad que tiene como mayor prestigio desde el punto de vista de normativa. Por eso quisimos asociar las declaraciones ambientales de producto de Comerlin con esta entidad externa, con AENOR. Nosotros tenemos hechas 2 declaraciones ambientales de producto con 2 sistemas diferentes, un sistema de 70 milímetros y uno de 76, que me consta que vosotros allí no necesitáis, porque al fin y al cabo vuestra climatología es una climatología mucho más suave que la climatología que nosotros tenemos aquí. De ahí que nosotros tengamos que desarrollar o tengamos que usar este tipo de producto con mayores prestaciones. Los productos que nosotros las declaraciones que nosotros hemos verificado con AENOR se encuentran directamente dentro de su página, ¿vale? Aquí tenéis lo que sería el propio enlace, entréis en AENOR, la parte de certificación de productos. Bueno, si queréis, doy un momentito para que veáis dónde está. ¿Veis? Entráis en la parte de declaraciones, ¿vale? Y estaríamos en esta parte de aquí, en la normativa 15.804, productos de construcción sin una RCP particular. Ahora os explicaré lo que es la RCP particular, ¿vale? Y aquí, veis, encontráis los dos productos que nosotros tenemos con esa declaración. Seguimos. Por otro lado, nosotros también formamos parte de lo que sería somos colaboradores del Green Building Council de aquí de España. Ellos, cuando vieron que nosotros habíamos sacado estas declaraciones ambientales de producto y que habíamos sido la empresa pionera en perfiles de PVC en hacerlo, nos abrieron los brazos para poder publicar estas declaraciones ambientales de producto dentro de su base de datos. Entonces, aparecemos con otros productos CONDA, ¿vale? Por lo que os digo, al final no tenemos una RCP al lado de otra serie de materiales de construcción. Ahora nos centramos en lo que es el propio análisis de ciclo de vida. ¿El análisis de ciclo de vida qué es? Es una herramienta metodológica que lo que se basa es una recopilación de información en conceptos de entradas y en conceptos de salidas. Las entradas es en términos de consumos de materia y consumos de recursos y las salidas es en términos de residuos y emisiones que se producen al medio ambiente. La forma de trabajar hasta hace relativamente poco, donde la eficiencia energética realmente no importaba demasiado, de ahí que hayamos desencadenado en este cambio climático, era una forma de trabajar lineal. Es decir, una forma de trabajar en la que se producían una serie de residuos y esos residuos no volvían a formar parte de esa cadena productiva. Para conseguir hacer unos procesos sostenibles, unos procesos eficientes, ya hablo de procesos desde el punto de vista de fabricación de un producto, desde el punto de vista de la propia construcción y uso de nuestros edificios. La forma de hacer esta economía circular, esta economía sostenible, es haciendo que los propios recursos que se puedan generar, que trataremos de que sean los menos posibles, vuelvan a entrar otra vez en esa cadena de producción. De tal manera que, al tener esos productos ya fabricados como tal, no estamos generando consumos de nuevos recursos ni consumos energéticos para poder fabricar los productos desde cero, desde esa materia prima. En Comerlin, por ejemplo, y de la mano de Europerfiles, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista de las ventanas, somos un producto relativamente joven. Tenemos a lo mejor una experiencia de unos 30 años. La vida útil de una ventana se considera que son 50 años. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos ese material de nuevo a la cadena productiva? Bien, nosotros no hemos llegado a la fase de fin de uso de la ventana, con lo cual no hemos llegado a esa etapa en la que tengamos que retirar una ventana porque haya dejado de funcionar y tengamos que meter ese producto ya muerto, por decirlo de alguna manera, a la cadena productiva, sino que lo que hacemos es que directamente los productos sobrantes de ese proceso productivo son los que incorporamos. Me explico. Cuando nosotros le mandamos a Gisela los perfiles, ellos fabrican las ventanas. En función del modelo de ventana se producen una serie de recortes en esos perfiles que nosotros le llevamos. Pues esos recortes son los que se vuelven a introducir en esa cadena productiva. De esa manera es como nosotros hacemos esa economía circular hasta que lleguemos a tener unas ventanas de 50 años donde se considere que ya hemos llegado a ese fin de vida y podemos volver a meter toda la carpintería entera en el ciclo productivo, porque el PVC es 100% reciclable. El análisis de ciclo de vida, al final, lo que tiene es una serie de etapas. El análisis de ciclo de vida completo va desde la cuna, se llama, ¿vale? Que es el inicio de las etapas, hasta la tumba, que sería el fin de todas las etapas. Estas etapas, perdón.
Estas etapas son etapas que tiene etapa de producto, etapa de construcción, etapa de uso y fin de vida. Cuando nosotros desarrollamos la declaración ambiental de producto, como os digo, no existía una regla de categoría de producto. Esta regla de categoría de producto es necesaria para poder hacer ese análisis de ciclo de vida. Entonces, como no teníamos esta regla de categoría de producto en la que se tienen unas informaciones previas de cada una de estas etapas, nosotros solamente hicimos la declaración ambiental de producto basada en la etapa de producto, en las 3 primeras etapas, que es suministro de materia prima, transporte de la materia prima a fábrica y la fabricación del producto. Ahora ya, creo que ha sido a principios de este año 2020 o finales del 2019, sabemos más bien mediados del 2020, perdón. Ha aparecido ya la RCP de carpinterías de PVC y estamos actualizando esta declaración ambiental de producto para poder tener información completa de lo que sería todo el ciclo de vida de nuestra carpintería. Vamos a hablar de estas etapas desde el punto de vista del perfil, desde el punto de vista del perfil de PVC de Comerlin. En la etapa, hemos dicho que el ciclo de vida habla de datos que se hacen desde el punto de vista de entradas y datos que se hacen desde el punto de vista de salidas. Las entradas es en términos de materia prima y energía y las salidas es en términos de emisiones y de residuos. Bien, pues para generar ese perfil de PVC, al final, ¿cuáles son las entradas? Lógicamente, la resina de PVC, que es el principal material que tienen nuestros perfiles. También aparece el dióxido de titanio, que es uno de los elementos claves dentro de nuestra formulación para garantizar que los perfiles no amarillean, independientemente de las zonas a las que estén expuestas desde el punto de vista de radiación solar. Pero fijaos, también aparece, por ejemplo, el plástico para embalar esos perfiles. Aparece el papel, el pegamento con el que nosotros pegamos los folios, que son los acabados que damos a nuestro perfil. Y luego también en términos de consumos energéticos, pues consumos eléctricos, consumos de agua, consumos de gas natural, etcétera. Esta parte intermedia es lo que habla de lo que sería todo el proceso productivo y en términos de emisiones estamos hablando de que se generan residuos. ¿Cuál es nuestro principal residuo? El perfil de PVC y estamos hablando también de emisiones desde el punto de vista energético. Perdón, un segundito. ¿Qué es lo que hace la declaración ambiental de producto? Pues todos estos datos que hemos obtenido del análisis de ciclo de vida los está extrapolando a lo que serían unas categorías de impacto. Dentro de las categorías de impacto tenemos los impactos ambientales, tenemos los impactos generados por el uso de recursos y también por los residuos que se han generado en todo ese proceso productivo. En cuanto a los parámetros ambientales, el más determinante es el calentamiento global, que es este primero que veis aquí. Como veis, aparecen 3 columnas, en realidad 4, que hace referencia a estas diferentes etapas que hemos visto. La etapa de la extracción de la materia prima, el transporte de materia prima a fábrica y lo que sería la producción de ese perfil. Y aquí, en esta última columna, aparece un resumen cuantitativo de lo que sería, de lo que ha generado las 3 etapas por separado. ¿Veis? Esta es la del calentamiento global, que es la que os estoy comentando. Lógicamente, estos valores numéricos son valores numéricos que se han obtenido después de una toma de datos exhaustiva de un proceso productivo en concreto, en una fábrica en concreto, para un producto en concreto. De tal manera que una declaración ambiental de producto es una declaración que es totalmente veraz, que es totalmente real y es cuantitativa. También es una declaración, es una información que está verificada por ese agente externo que os comentamos. Y en nuestro caso, la toma de datos es de muy buena calidad conforme aparece en nuestra declaración ambiental de producto. Luego, otro de las categorías de impacto que aparecen en esta declaración ambiental de producto es el uso de recursos, ¿vale? Uso de recursos desde el punto de vista de uso de energía primaria renovable, uso de energía primaria no renovable, un montón, uso de materiales secundarios, etcétera, ¿vale? En cada una de esas etapas que hemos estado viendo anteriormente. Y por último, estamos hablando de la generación de residuos. Hemos hablado que el ciclo de vida habla de esos consumos y habla de esos residuos. Los consumos generan una serie de consumos energéticos, emisiones de CO2, el cambio climático, para poder fabricar todos esos perfiles se producen un uso de recursos, que es la pantalla que hemos visto anteriormente, y en ese proceso productivo se terminan generando unas salidas, unos residuos. Bien,
La declaración ambiental de producto, hasta que cada fabricante ha sacado su propia declaración ambiental de producto, que como os digo no han sido todos, nosotros hemos sido los pioneros en el sector del PVC, se ha venido trabajando con declaraciones ambientales de productos sectoriales. Una declaración ambiental de producto sectorial no es una declaración que tenga tanto valor como esta declaración ambiental de producto que os digo particular o personal propia de una empresa. ¿Por qué? En una declaración ambiental de producto sectorial, al final intervienen muchísimos fabricantes. Imaginaos, en esta declaración ambiental de producto de carpintería de PVC, mandaron información pues todos estos fabricantes de Ceunic, Alan, Beka, Rejao, Suco, un montón de gente. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente, cada fabricante, primero, no tenemos los mismos sistemas productivos, los procesos son diferentes, los consumos son diferentes, el mix energético es diferente porque cada uno tenemos las fábricas en diferentes sitios. Más adelante os comentaré qué es el mix energético y, sobre todo, las materias primas que cada fabricante utilizamos no es la misma ni vienen del mismo sitio. Con lo cual, una declaración ambiental de producto sectorial no es una declaración que sea real desde el punto de vista numérico y por ello no tiene la misma validez que esta declaración ambiental de producto particular. Aquí, por ejemplo, en España fue una cuestión que levantamos con AENOR, que es esta entidad acreditativa, y es verdad que cuando ahora para proyectos que buscan estos sellos de sostenibilidad como puede ser BREEAM, LEED o Verde, sí que dan muchísimo más valor cuando las DAP que se entregan son DAP propias de un proceso productivo en concreto, como sería el tener una DAP de carpintería de PVC de Comerly frente a una DAP que se pueda dar sectorial de carpintería de PVC. Lógicamente, cuando estamos hablando de un análisis de ciclo de vida, de una declaración ambiental de producto, lo que se hace es está midiendo el producto. Si ese producto tiene más peso, al final, por una regla de 3, el poder tratar y el tener que trabajar esa cantidad de materia prima nos da a entender que va a tener muchísimos más consumos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, os voy a enseñar a cómo se puede interpretar los valores de una DAP. Los valores de una DAP con diferentes mix energéticos y valores de una DAP con un mix energético igual. Lógicamente, simplemente teniendo los números, es muy difícil decir cuantísimo de mejor va a ser un producto que otro, pero sí que nos da muy buenas pistas de por dónde podemos ir. Y, lógicamente, vamos a saber qué sistema, qué producto es más sostenible que otro. Bien, en este caso vamos a comparar una DAP sectorial en la que la misma ventana de 1,23 por 1,48, que es lo que nos dice la norma, en el caso de la DAP sectorial pesa 55 kilos y en el caso de la DAP que nosotros tenemos con nuestra carpintería de PVC pesa 81. Aquí veis que hay una diferencia de aproximadamente 30 kilos. Lo que os había dicho anteriormente, aparte de que estamos hablando de que el peso del producto es diferente, con lo cual no se puede hacer una lectura directa de los valores numéricos que aporta la DAP, los procesos también son diferentes, las materias primas son diferentes, no tiene nada que ver la materia prima que utiliza España con la materia prima que puede utilizar cualquier fabricante del sector. La procedencia de estas materias primas también es diferente y eso también influye muchísimo en lo que es el consumo de CO2 desde el punto de vista del uso de recursos para poder hacer este transporte. Y el mix energético es lo que veis aquí en la parte inferior, ¿vale? Este circulito. El mix energético es la previsión anual que hace cada país de las fuentes energéticas que va a poder utilizar para poder funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? La energía eléctrica es una energía que no se puede almacenar. Con lo cual, el país tiene que determinar qué tipo de fuentes energéticas son a las que va a recurrir para poder dar soporte desde el punto de vista anual a todos los procesos que tenga ese país. Hay países en los que determinan que van a hacer más uso de energía nuclear, hay países, por ejemplo, que determinan que van a tener más uso de energía solar térmica o incluso de carbón. La diferencia entre unos y otros es que el carbón es una energía que no produce residuos, pero produce muchísimas emisiones de CO2. Entonces, todas aquellas declaraciones ambientales de producto en los que su mix energético tenga un mayor porcentaje de carbón, desde el punto de vista de impacto medioambiental de cambio climático, van a ser más perjudiciales. ¿Por qué? Porque por regla general determina que su energía va a generar más emisiones. En cambio, aquellas declaraciones ambientales de producto que se hayan hecho en un país con un mix energético donde haya más energía nuclear, lo que va a tener es mucho mayor impacto de residuos generados y no va a tener tanto impacto en cambio climático porque las emisiones de las energías nucleares son menores que en el caso de las emisiones del propio carbón. Vamos a verlo de forma numérica.
En la tablita de la izquierda aparece lo que serían los datos relativos a la declaración ambiental de producto de carpintería de PVC y en este caso aparecen los datos relativos a la carpintería de PVC pero sectorial, ¿vale? Como podéis ver desde el punto de vista de uso de recursos, nos vamos a centrar simplemente en la última columna, que es la que engloba los valores de las tres etapas anteriores, que es la de el uso de la extracción de la propia materia prima, que en este caso sería el perfil, el transporte a fábrica y la fabricación del propio perfil, ¿vale? En estos casos vemos que los valores son muy parecidos, 2.210 y en este caso 2.792. Pero claro, no podemos olvidar que en el caso de esta carpintería son 30 kilos más de material que tenemos que procesar frente a esta carpintería. ¿Eso qué significa? Vamos a ver lo que desde el punto de vista de cambio climático. En este caso, estamos viendo que el impacto medioambiental de la carpintería de PVC particular frente a la sectorial es mayor. Esto está muy relacionado con el mix energético que os digo. No podemos olvidar que la DAB sectorial está hecha en un país diferente a esta DAB particular. Si nosotros tenemos más emisiones de CO2, implica que es que nuestro mix energético es un mix energético en el que se producen más emisiones de CO2. Seguramente sea que este mix energético, esta DAB, se ha hecho siguiendo un mix energético en el que se ha utilizado energía nuclear. La energía nuclear, ¿qué pasa? Que hemos dicho que es una energía que genera muchísimo residuo y aquí es donde lo vemos. Si comparamos los residuos que genera esta carpintería particular frente a esta carpintería sectorial, los residuos que genera la sectorial es 29 veces mayor. ¿Veis? Es una manera en la que podemos entender más o menos cómo son los procesos de cada una de los productos que nosotros estamos comparando con esta declaración ambiental de producto. Ahora vamos a hacer una lectura entre una carpintería metálica y una carpintería de PVC. Hacemos lo mismo, al final estamos hablando de una declaración ambiental de un producto. Cuando hablamos de un producto hablamos de peso, hablamos de materia. En este caso vamos a comparar un producto que pesa 58 kilos frente a un producto que pesa 81. Ocurre lo mismo. Cuando estamos hablando de cuál es el impacto medioambiental de la carpintería de PVC frente a la carpintería metálica, vemos que los impactos parece ser que son bastante parecidos, ¿vale? Pero no podemos olvidar que la carpintería de PVC es 30 kilos más pesada que la carpintería metálica. Desde el punto de vista del uso de recursos, el uso de recursos que se ha utilizado para esta carpintería metálica es mucho mayor que el uso de recursos que se ha utilizado para la carpintería de PVC. Entonces, si el mix energético es el mismo, porque estamos hablando que en ambos casos estamos hablando de un producto cuya declaración se ha hecho en España, con lo cual el mix energético es el mismo. Pero el peso de esta carpintería, de la metálica, es mucho menor y los consumos son mucho mayores, implica lógicamente que esa carpintería es muchísimo menos sostenible. ¿Lo entendéis? Yo creo que sí, ¿no? Es bastante lógica esa regla de 3, siempre teniendo en cuenta lo que sería la cantidad de material que se tiene que procesar. Si ahora nos centramos en lo que sería la lectura desde el punto de vista de residuos, claro, estamos viendo que esa carpintería, si al final hemos visto en este punto que se está haciendo un uso muchísimo mayor de lo que serían los propios recursos, esto que me está generando muchísimo más residuos. Vemos que la carpintería metálica genera 79 veces más de residuo que esta carpintería de PVC. Otra manera que nosotros tenemos de entender cuál es el comportamiento de los diferentes sistemas que hay desde el punto de vista de carpinterías es con un informe que se hizo en la Universidad de Cataluña, se llama Informe de Baldassano porque fue redactado por el doctor José María Baldassano. Este doctor nada tiene que ver con ningún fabricante de carpintería, nada tiene que ver con este sector y es un informe que directamente podemos decir que es un informe imparcial. Para ello, lo primero que hace es que analiza los sistemas con los que se suelen trabajar, aquí desde el punto de vista ámbito nacional, aunque sirve desde el punto de vista mundial porque habla de carpinterías de PVC, carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico, que hace referencia a esta columnita que está con puntitos, carpintería con rotura de puente térmico y carpintería de madera. La forma que tiene de sacar información del comportamiento de todos esos sistemas los hace de dos maneras. Un análisis de ciclo de vida en el que hace una simulación pared-ventana y un análisis de ciclo de vida a través de una herramienta de cálculo que es el SIMAPRO, que es la herramienta de cálculo que se ha utilizado para hacer estas declaraciones ambientales de producto. Esta herramienta de cálculo SIMAPRO lo que hace es
toda la información que se ha recogido de todo este proceso productivo, lo mete en este programa SIMAPRO y es lo que nos vuelca los valores numéricos en categorías de impacto de impacto medioambiental, de uso de recursos y generación de residuos. Si nos centramos en la parte de entradas del análisis de ciclo de vida, desde el punto de vista de consumo de energía, vamos a comparar carpintería de PVC con esta carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico. En la fase de extracción y producción, fijaos qué diferencia tan grande. Estamos hablando de que prácticamente se produce un 10% más de consumos energéticos en la extracción y producción para hacer esta carpintería metálica que para hacer esta carpintería de PVC. Desde el punto de vista de los consumos energéticos en uso, lo mismo. Una carpintería metálica sin rotura de puente térmico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir muchísimas más pérdidas energéticas. Estas pérdidas energéticas suponen una pérdida del confort que nosotros tenemos en nuestras estancias y para ello nos vamos a ver obligados a utilizar unos principios activos como puede ser climatización para poder recuperar esa sensación de confort. Cada vez que nosotros activamos un principio activo, estos sistemas de climatización, estamos suponiendo un consumo energético y unas emisiones de CO2 a la atmósfera. Aquí veis cuáles son los consumos energéticos que se producen desde el punto de vista de la extracción de recursos, de recursos naturales y de la extracción de esas materias primas. Aquí podéis ver que es 7 veces más el consumo energético que se produce en la extracción de aluminio que en la extracción del PVC. ¿Por qué? Para poder, el aluminio viene de un mineral que es la bauxita y para la bauxita al final el porcentaje de aluminio que se saca del porcentaje de bauxita es muy pequeño. Por cada 4 toneladas de bauxita sacamos simplemente una tonelada de aluminio. Entonces, imaginaos la cantidad de consumos energéticos que tenemos que hacer para poder tratar esas 4 toneladas de bauxita y convertirlos simplemente en una tonelada de aluminio, aparte de los residuos que este proceso de extracción tiene. Que encima son bastante perjudiciales. Ahora si miramos, seguimos con este análisis de ciclo de vida, con esta simulación de pared-ventana, pero ahora lo estamos mirando desde el punto de vista de lo que serían las salidas de este ciclo de vida, emisiones de CO2. Nos volvemos a centrar en la columna de carpintería de PVC frente a carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. Lo mismo, las emisiones de CO2 en esta fase de extracción es muchísimo mayor y en la fase de consumo lo mismo. La fase de consumo de uso, lo hemos explicado, al final conlleva que tengamos que utilizar una serie de principios, de principios activos que producen consumos energéticos y estos consumos energéticos se producen en emisiones de CO2. En la extracción y la producción lo mismo, lo que hemos hablado. Para obtener 1 tonelada de aluminio tenemos que tratar 4 toneladas de bauxita, con lo cual hay que hacer muchísimo aporte de consumo energético que se traduce en emisiones de CO2. Ahora hacemos una lectura de lo que sería el análisis de ciclo de vida con este programa que os he dicho, que es el programa SIMAPRO, que es el que hace la lectura de la toma de datos que se hace con el análisis de ciclo de vida a categorías de impacto. Aquí veis las distintas categorías de impacto. Estas, las que marco en amarillo, son las más representativas. El cambio climático, toxicidad humana, radiación ionizante, ocupación del suelo agrícola y agotamiento de los combustibles fósiles. Fijaos, el cambio climático cómo de diferente es en uno y otro caso. Como lo perjudicial desde el punto de vista de sostenibilidad y de respeto por el medio ambiente de la carpintería metálica es 2 veces más que en el caso de la carpintería de PVC. Como habéis visto en todos los sentidos, desde fase de uso, desde fase de extracción, desde fase de cambios climáticos, en todos los sentidos, las carpinterías de PVC, lógicamente, son muchísimo más sostenibles que una carpintería metálica sin rotura de puente térmico. ¿Para qué sirve toda esta labor que nosotros hacemos de dedicar tiempo y dedicar recursos a sacar estas declaraciones ambientales de producto y a publicarlas? Bueno, pues porque al final las tendencias de las normativas, las tendencias de nuestro parque inmobiliario es hacer edificios sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y que sean lo más eficiente posible. Existen en el mercado determinados sellos de sostenibilidad como son BREEAM, LEED y Verde, que he mencionado a lo largo de la presentación, y todos ellos lo que garantizan es, o lo que tratan de hacer es garantizar que esas edificaciones tratan de ser lo más eficientes. Una manera de demostrar que estos edificios son eficientes es a través de productos que también lo sean. ¿Y cómo nosotros, como fabricantes de productos, podemos defender que nuestros productos lo son? Bueno, pues con estas declaraciones ambientales. Entonces,
todos los edificios, todas las construcciones que busquen este sello de sostenibilidad van a agradecer y van a puntuar más por tener declaraciones ambientales de producto. Con lo cual, una declaración ambiental de producto de una carpintería de PVC y encima de una carpintería de PVC particular, como es el caso de Comerly, va a puntuar y va a conseguir unos valores mucho mejores en estas calificaciones. Hablo un poquito de las diferencias entre unos sellos y otros, ¿vale? El sello BREEAM fue un sello que se desarrolló en Reino Unido, es una visión muy local. Para poder tener esta certificación necesitas de un asesor BREEAM y hace una suma de créditos sin unos requisitos o unos prerequisitos mínimos. Hace una evaluación en 9 categorías: gestión, salud y bienestar, energía, transporte, materiales. Aquí es donde nos encontramos nosotros como fabricantes de carpintería PVC, residuos, agua, uso del suelo y contaminación. Y la puntuación va en función del porcentaje, desde correcto hasta excepcional. El sello de LEED, al final, es un sello que tiene una visión más internacional, se creó en Estados Unidos. Sí que lo que hace es, para empezar a puntuar, tienes que cumplir una serie de prerequisitos, unos requisitos mínimos, y sí que tiene en cuenta determinados criterios ecológicos y sostenibles. Por ejemplo, si estamos hablando de que se trata de un edificio que se va a construir en unas zonas de sequía, el hecho de tú hacer un tratamiento de esas aguas grises y poder volver a reincorporarlo en la cadena o en el ciclo de uso de los edificios, te puntúa muchísimo más. La evaluación es en 6 áreas, no en 9 como hemos visto anteriormente: es emplazamiento, ahorro de agua, energía, conservación de recursos y materiales, calidad del aire interior y diseño. Y en este caso hay 4 puntuaciones, 4 niveles. Verde es una herramienta que hace el Green Building Council. En este caso, Verde se puede decir que es el sello que es el más estricto, no es el más, sí es el más estricto desde el punto de vista de obtención de puntuación, pero desde luego es el que abarca todos los ámbitos, desde el ámbito ambiental, el social y económico. Por ello es el más difícil de conseguir, pero desde luego cuando se consigue podemos decir que estamos hablando de un edificio que en comparación con los otros 2 sellos tiene muchísimo más valor añadido. La evaluación con Verde sí que necesita de un verificador acreditado y se hace una suma de puntos que al final se extrapola en 0 a 5 puntos que se traducen en las hojitas. Los criterios de evaluación son muchísimos y están agrupados en diferentes áreas: en emplazamiento, en calidad del espacio interior, energía y atmósfera, el impacto socioeconómico, etc. Lógicamente, nosotros, como fabricantes de carpintería de PVC, no solamente nos queremos quedar en la teoría, no solamente queremos tener unas declaraciones ambientales de producto y ya. No, nosotros lo que queremos hacer es ejecutar proyectos sostenibles, eficientes, que respeten el medio ambiente y que desde luego vayan con el mismo lema que nosotros como fabricantes, y Gisela como fabricante también defiende, que es el tema de la eficiencia y de la sostenibilidad. Os voy a presentar algunos de los proyectos que hemos ejecutado y hemos ejecutado bajo este lema de eficiencia y bajo este lema de BREEAM. En este caso se trata de un proyecto de 135 viviendas. Es un proyecto que es BREEAM, está redactado por una firma de arquitectos que se llama Morf Arquitectos, son reconocidos a nivel mundial. Y como podéis ver, al final, la arquitectura eficiente, la arquitectura sostenible, para nada es una arquitectura que no tenga riqueza arquitectónica. Las carpinterías son muy importantes en todos estos procesos productivos, en todas estas normativas que buscan la máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque al final la carpintería forma parte de la envolvente, es lo que nos tiene que ayudar a mantener esas condiciones de confort, a tener esas ganancias solares, pero al mismo tiempo que no me produzcan sobrecalentamiento. Al final somos la parte determinante de lo que sería la propia envolvente térmica. Otro ejemplo son este proyecto de Adelfas 98, está redactado por el estudio de arquitectura de Ruiz Larrea Arquitectos. Como podéis ver en la propia ficha del proyecto aparece el sistema, aparece BREEAM. Esto nos abrió muchísimo la mano para poder llegar a ejecutar esta obra. Y este proyecto, que creo que Gisela os puede contar muchísimo más de él, es un proyecto en el que ellos están trabajando, es un proyecto que busca la sostenibilidad, busca el sello de LEED. Y lo mismo, podéis ver que al final es un proyecto muy rico arquitectónicamente, un proyecto en el que está primando lo que sería la carpintería en toda la envolvente térmica, y por ello es tan importante que nuestros propios materiales vayan en la misma línea, ya que el porcentaje dentro de lo que es el propio edificio es un porcentaje muy alto. Bueno, por mi parte yo creo que ya he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacerme algún comentario, algo que nos haya quedado claro.
Cualquier cosa, me quedo un ratito aquí para resolver vuestras preguntas. Muchas gracias, Diana. Sí, hay un par de preguntas del público y quisiera también yo terminar ahí haciendo algunas preguntas. Por cuestiones de tiempo voy a iniciar con las del público. Aquí preguntan por el reciclaje de UPVC, si esto es posible y cómo esto puede influir en las declaraciones de impacto ambiental en los CPDs. Vale, un segundo, voy a encender la luz porque veo que estoy un poco oscura y yo creo que ya no me distinguís en el fondo de la habitación, ¿no? Ok. Vale, fenomenal. Sí, como decía, al final el PVC es 100% reciclable y no hay ningún problema. Lo que sí es verdad que es que nosotros somos un producto bastante joven, entonces no hemos llegado a ese fin de vida de la ventana, entonces nosotros todavía no hemos incorporado ventanas que hayan muerto dentro de nuestra economía circular, dentro de nuestro ciclo circular de producción. Lo que sí hacemos es los propios perfiles que a nosotros nos sobran cuando fabricamos la ventana, ¿vale? Porque nosotros cuando fabricamos una barra. En función del tamaño que tenga esa ventana, de esa barra nos van a quedar determinados recortes. Pues esos recortes sí que los metemos otra vez dentro de la cadena productiva, reduciendo esos residuos dentro de nuestro proceso. Perfecto. Y si me dejas agregar, perdón, José. Sí, claro. Sí, en el caso de Guatemala, por el mismo compromiso que tenemos con Comerlin, esos recortes los reservamos y los estamos guardando para en algún momento poder, sí que completar un contenedor, luego enviarlo vía marítima para que puedan ser reciclados. Parte del compromiso que tiene Comerlin y definitivamente según Europerfiles es de que no haya un pedacito de PVC que diga Comerlin en el fondo del mar. Exacto. Qué bonita visión, la verdad es que se oye bastante inspirador cuando se ve desde esa perspectiva, ¿verdad? Ahí sí que a dónde puede ser. Y creo que esta conversación la teníamos y si quieres aplicar pues o agregar algo, estamos muy acostumbrados a relacionar a ciertos materiales con el impacto negativo en el ambiente, pero lo que pasa es que hay una mala disposición y creo que eso que dice Gisela precisamente es la solución, o sea, aventajar un material que puede tener esa reincorporación en el ciclo para que no se vea de esa forma, así que me parece excelente. Sí, de hecho quería añadir, José Manuel, que de hecho nosotros tenemos un certificado que es un certificado cero pellets, justamente por lo que dice Gisela. Al final nosotros lo que no queremos es que haya ningún tipo de residuo de perfilería Comerlin en ninguna parte del planeta. Entonces nosotros certificamos que ningún tipo de ganza, de partícula de PVC acaba en el fondo marino. Porque al final nosotros lo que queremos es tener yo al menos, bueno, todos, queremos poder tener un planeta en el que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar. Gracias, Diana. Aquí también hacen otra pregunta relacionada a las certificaciones y es si se toma en cuenta también en su aplicación en la certificación Passive House, pues sabemos Passive House ve mucho y cómo se relaciona esta certificación con estos temas. Vale. En realidad, el Passive House no tiene tanto en cuenta este concepto sostenible del propio material. Desde el punto de vista del Passive House es más desde el punto de vista prestacional. Entonces, es verdad que nuestro material, por ser un material que tiene muy baja conductividad, es un material que funciona muy bien en este estándar. ¿Por qué? Porque al final nos permite reducir muchísimo las transmitancias térmicas que se pueden producir por las carpinterías. Por la propia geometría también ayuda muchísimo a controlar las propias infiltraciones. Es verdad que nosotros tenemos producto certificado, Passive House, y tenemos bastante experiencia de obra ya ejecutada Passive House con nuestros sistemas. Pero lo que digo, desde el punto de vista de esta sostenibilidad, Passive House no puntúa, no se centra tanto en este concepto, ¿vale? Del material en sí. El Passive House habla más de lo que es fase de uso y lo que es las prestaciones. Es un estándar que es como más prestacional. Buenísimo. Ahí Juan Manuel Velázquez manda felicitaciones, Diana, ha sido clarísima tu presentación y de lo mejor que ha visto hasta ahora, así que felicidades. Uy, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Prometo que no compro a Juan Manuel. No le tengo comprado, tengo opinión propia. Listo. Mira, yo tenía una pregunta para ustedes, aprovechando pues del lado desde fabricante y también comercial. Yo creo que hay muchos mitos relacionados, digamos, si hablamos en el tema de los análisis de ciclo de vida y de los CPD sobre la información que
pues tener la declaración como tal exige o el mismo análisis. Yo quisiera saber como qué retos hay o qué oportunidades hay, porque, o sea, es información que sí es accesible, o sea, tanto para fabricante como para distribuidor, cómo se ven esos dos panoramas, porque yo creo que aquí todavía en Latinoamérica pues estamos mucho con eso, ¿verdad? O sea, de no hacer pública mi información, pero básicamente esto pues, es un tema de transparencia. Entonces, ¿cuál es la facilidad de acceder a esa información que estos estándares piden como para que así que a aquellos que se dedican a la fabricación de productos, pues de que sí empiecen ahí sí que a reportar sus impactos? Bueno, desde el punto de vista de la fabricación del perfil, bueno, en todos los términos. Al final yo creo que cuanto más transparente eres, más estás defendiendo realmente lo que quieres. Al final nosotros no tenemos nada que ocultar, ni a nivel de Comerlin, ni a nivel de Europerfiles. Entonces, nosotros lo hacemos pues, simplemente para demostrar realmente que nosotros vamos, no solamente queremos ir con el título de somos verdes y somos sostenibles, sino realmente mostrando que nosotros lo hacemos y lo hacemos de determinada manera. El que los otros realmente no lo hagan o pues realmente no sé si es porque no estén tan convencidos de la eficiencia y sostenibilidad de sus procesos productivos o no, pero en ese sentido nosotros lo que ponemos encima de la mesa es nosotros queremos saber cuánto de sostenibles somos y queremos saber si en algún momento, en alguna etapa estamos fallando para poner una mejora y hacer que nuestros ciclos productivos sean muchísimo más eficientes. Sí, creo que lo que acabas de decir es clave. Ahí sí que para poder mejorar, primero hay que uno saber en dónde está, hay que saber medirse. Y entonces eso, pues, creo yo que es el mensaje al final, pues, que esperamos haya transmitido. No sé, Gisela, si tú quisieras agregar algo antes de que concluyamos este track. Pues solamente agradecerles de nuevo, José, a ti, a Guatemala Green Building Council, a Diana especialmente por tan buena presentación. Yo creo que nos abre muchísimo los ojos. Definitivamente es un compromiso para nosotros en Europerfiles el poder apoyar y ser, ahí sí que extender un poquitito más la visión, los objetivos que ha tenido Comerlin a nivel de medio ambiente y a nivel de sostenibilidad. Y definitivamente es un compromiso que tenemos nosotros tanto, así que en Guatemala como en toda Centroamérica, donde tenemos operaciones. Perfecto, listo. Y muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, la verdad, y a los participantes. Ahorita está llevando a cabo la plenaria de Panorama del Desarrollo Inmobiliario, por si se quieren quedar o trasladar, mejor dicho, al escenario principal, pues ahí se va a estar hablando del panorama para el desarrollo inmobiliario de Guatemala. Y recordarles que despuesito de esa, pues hay un marketplace de cómo resaltar los atributos sostenibles de sus servicios. Entonces, gracias ahí por su acompañamiento y que tengan todos un feliz día.